Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión bibliográfica de los residentes del Hospital Ángeles Metropolitano. En esta oportunidad tendremos la ocasión de escuchar a Diana Isabel Chávez Palacios, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante. Máxime, ahora te acabamos de pasar la certificación canadiense en el hospital, bueno, por lo menos el proceso inicial que nos calificará hasta dentro de un par de meses, pero acabamos de ver una serie de acciones centradas al paciente. Es el tema de los canadienses y que movieron la estructura del hospital. Creo que este tema trae como anillo al dedo para pensar en algunos de los avances que podríamos ir teniendo, siempre enfocados en la atención del paciente. Creo que el tema es por demás interesante, así que le voy a ceder la palabra a la doctora Chávez Palacios. Adelante, Isabel. Gracias, buena tarde y bueno, pues comenzaremos con el tema del día de hoy. El artículo es Seguridad del paciente, que aportan la simulación clínica y la innovación docente. Como contenido de la sesión, primero hablaremos sobre la revista, el autor, una breve introducción al tema, hablaremos sobre la simulación clínica, el entrenamiento de habilidades técnicas, todas estas mediante simulación clínica y nuestras conclusiones. Este artículo se publicó en la revista de Medicina Intensiva y la Clinical Care. El editor en jefe de la revista es el doctor Federico Gordo, que es jefe de servicio de medicina interna en el Hospital Géneres en Madrid, España. Esta revista tiene un factor de impacto de 2.7. Aquí cabe recordar que el factor de impacto nos habla sobre la frecuencia con la que los artículos son publicados en una revista y que estos son citados, porque esto nos habla sobre la relevancia y el prestigio de los mismos dentro del campo académico. Sobre la autora. La autora es la doctora María Jesús Brauch-Poucar. Ella es médico intensivista y es adscrita en el Hospital Universitario y Politécnico en Valencia, España. Es una instructora avanzada en simulación clínica desde 2018 y ella realiza un entrenamiento para los instructores de un programa que lleva por nombre la simulación como una herramienta docente. Ha publicado más de 20 trabajos, entre los que destacan la farmacocinética del colecalciferol y la evaluación de competencias en residentes basados en sistemas de simulación tipo ECOE, como un tipo de estudio observacional multicéntrico. Como introducción, primero hablaremos sobre la simulación clínica. ¿Qué es la simulación clínica? En la medicina se refiere al uso de nuestros modelos en escenarios anatómicos para que nosotros podamos llevar a cabo ciertos procedimientos y con esto ayudar al profesional sanitario a conocer tipos de escenarios clínicos. Ahora, cabe destacar la definición de seguridad del paciente, que es algo de lo que estaremos hablando durante toda la sesión, siendo que esta se define como la reducción del riesgo de daños innecesarios con la atención sanitaria hacia un mínimo aceptable para el paciente. Y esto va a ser nuestra piedra angular, o debería de ser nuestra piedra angular en el tratamiento de la atención médica y tratarlo como un objetivo prioritario. La simulación clínica es una técnica, ya mencionábamos, en la que se imitan distintos tipos de contextos, esto con la finalidad de que el personal tenga un aprendizaje y con ello disminuir los efectos adversos hacia la seguridad del paciente. Las prácticas se han asociado con muchos distintos tipos de técnicas y hablaremos sobre cada uno de ellos. Primero, recordar que antes se tenía como premisa esta frase, que es: ¿cómo enseñar al alumno? Primero lo llevamos a ver un procedimiento, después que él haga uno y después que él enseñe uno. Este era un tipo de práctica con demasiado riesgo hacia la salud y hacia toda la cuestión que tenía que ver con el paciente. Entonces, lo que se busca con la simulación clínica es disminuir este tipo de prácticas. Los objetivos de la simulación son proporcionar un entorno seguro para adquirir habilidades técnicas y no técnicas,
promocionar nuevos métodos para la enseñanza y con estos disminuir la gestión de errores y tener una mejor cultura de la seguridad. Y también, como lo mencionábamos como tal, mejorar la seguridad del paciente. Esto nos va a permitir tener un enfoque de asistencia hacia los mejores procedimientos, tanto dentro de la unidad de cuidados intensivos como dentro de múltiples áreas. En estas, ¿por qué? Porque todos los días nos enfrentamos a situaciones críticas y muchas de estas requieren que nosotros tengamos un pensamiento rápido. Entonces, para poder tener un pensamiento rápido necesitamos conocimiento, necesitamos habilidades, pero también necesitamos haber estado expuestos a ese entorno, porque si nosotros de buenas a primeras, muchas veces no vamos a saber qué hacer frente a entornos difíciles, y esta es una de las metas que se busca con la simulación. Los profesionales de la salud siempre siempre tenemos el riesgo de cometer algún error con un paciente, y esto es lo que buscamos disminuir. ¿Por qué? Porque con estos errores el paciente va a tener podemos provocarle algún daño. Entonces, estas simulaciones constan de 3 etapas. La primera es la introducción, que también se conoce como breathing. Nuestro paso 2 es llevar a cabo la simulación y el paso 3 es el debriefing. Ahora, en nuestra introducción, lo que va a buscar el instructor es reforzar la seguridad psicológica en la persona que va a realizar la simulación. El objetivo es que él guíe a los participantes hacia que puedan explicarles la metodología de la simulación que se va a realizar y a marcarnos los puntos clave para ver las ventajas y las desventajas de llevar a cabo la simulación. Después se va a llevar a cabo la simulación, y en esta puede ser en distintos escenarios el que el alumno la realice solo o que la simulación se realice en equipo, y en esta va a haber distintos tipos de escenarios clínicos. Estos escenarios clínicos van a estar diseñados para que el alumno tenga un tipo de aprendizaje concreto. Ahora, los tipos de simulación que hablaremos ahora y que se incluyen en el artículo son 3. El primero es una simulación in situ. Tenemos la simulación también a paciente simulado, la simulación de realidad virtual y telemedicina, y la simulación con modelos anatómicos. La simulación in situ se usa para escenarios más complejos. En estos hay la participación de personas que ya están dentro del ámbito profesional y que son experimentados. Entonces, se llevan a cabo, como lo menciona, in situ, es decir, si estamos buscando algún tipo de simulación que sea en un quirófano o para cuestiones de cirugía, se va a llevar a cabo en un quirófano. Se puede llevar a cabo en una camilla, en una sala, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, y estas van a tener la finalidad de que el alumno o el profesional de la salud se comience a sentir en un mejor entorno, y que cuando tenga presente algún tipo de situación real sepa cómo actuar. Después tenemos las simulaciones a paciente simulado. Estas simulaciones son más frecuentemente usadas como tipo examen, y estas se llevan a cabo cuando una persona es entrenada para fingir alguna enfermedad. Aquí tenemos pacientes simulados, que son los que son educados y se les dice que van a tener cierto tipo de síntomas o que se les va a decir qué responder cuando la persona que va a llevar a cabo la simulación tenga alguna duda. Y básicamente van a llevar a cabo el rol del paciente, pero siempre va a haber alguien más detrás para decirnos justamente cómo va esta simulación. Después tenemos la simulación de realidad virtual y telemedicina. Esta se va a llevar a cabo con modalidades tecnológicas como las que vemos aquí. Nos apoyamos mucho de la tecnología y en estos vamos a llevar a cabo procedimientos para estudiar anatomía, pero también podemos entrenar habilidades, estas de tipo técnico, pero también no técnico, que serían el conocimiento anatómico. Y estas van a ayudarnos a mejorar la comunicación y el trabajo en equipo.
porque también nos sirven para que se puedan practicar 1, 2, 3, 5 veces hasta que la persona que va a llevar a cabo el procedimiento se sienta seguro con lo que está haciendo. Esto, claro, sin poner en riesgo al paciente. El otro tipo de simulación es sobre modelos anatómicos. En esto se va a llevar a cabo con modelos que representan algún tipo de estructura, un órgano o un sistema, y el objetivo va a ser que la persona que esté utilizando el simulador pueda sentir algo más realista. Creo que en este punto la mayoría de los que estamos aquí presentes hemos estado frente a un simulador de este tipo y son de tipo tridimensional. ¿Para qué? Justamente para que tengamos esta sensación de que estamos tratando con un paciente. Son a veces incluso al mismo tamaño o tamaño real, o pueden tener a gran escala para que nosotros podamos visualizar otro tipo de estructuras que normalmente no veríamos. Ahora, la simulación en cirugía. Acá nos vamos a centrar en que el cirujano pueda desarrollar destrezas y habilidades quirúrgicas. Esto va a iniciar con que tengamos habilidades psicomotrices. Después hay que ampliar el conocimiento para poder entender procedimientos quirúrgicos, y con estos procedimientos, después de ser repetidos múltiples veces, que podamos tener un pensamiento crítico y favorecer la toma de decisiones en el momento en el que nosotros lo requeramos. Me di a la tarea de buscar distintos tipos de simuladores justo en la práctica quirúrgica. Aquí les puse algunos de realidad virtual en los que podemos observar cómo con el uso de lentes de realidad virtual y el tipo de instrumentos como esto, para que podamos simular algún procedimiento y que justamente se repita indefinido número de veces para que creemos confianza en el profesional de la salud hasta que pueda llevar a cabo un procedimiento. En cuanto a modelos anatómicos, aquí tenemos uno realista en el que estamos simulando una cirugía. Aquí se estaba haciendo una laparotomía y acá tenemos otro tipo de simulador con modelos anatómicos. Estos ya son más como los que conocemos tipo EndoTrainer, solamente que aquí tenemos pues el simulador con la pieza anatómica y que está acompañado por acá de la parte visual. Después tenemos la simulación in situ. Esta dijimos que va a ser para que nos adentremos en el ambiente quirúrgico y que podamos representar mejor las situaciones cuando estemos ahí. La tercera fase de nuestra simulación es el debriefing. Esta es la parte final y esta la va a llevar principalmente a cabo el docente. Esta va a basarse en que él nos va a dar una retroalimentación de qué fue todo lo que sucedió durante la simulación y nos da una retroalimentación positiva. Los instructores son, dijimos, los que van a llevar a cabo esta parte, entonces idealmente el instructor tiene que ser una persona empática que se encargue de decirnos todo lo que hicimos bien, pero también lo que no se hizo bien para que nosotros podamos aprender de este procedimiento, no repetir esos errores y crecer. Ahora, aquí tenemos un esquema en el que primero vamos a tener reuniones previas a estas sesiones de breathing. Se nos habla del programa, del tipo de presentación que vamos a hacer y se hacen talleres. Después vamos a hablar sobre la simulación y lo que se llevará a cabo dentro de esta. En esta siempre deben de estar los puntos bien marcados sobre qué es lo que se va a realizar durante la misma. Después se va a hacer un pretest, que es lo que se hace en la mayoría de estas simulaciones, en donde se definen los objetivos y también se habla sobre el equipo con el que se va a realizar. Después se lleva a cabo la simulación, esta que puede llevarse en 10 minutos, 15 o incluso un poco más de tiempo, y se va a evaluar. La evaluación siempre va a ser realizada por alguien de externo que no haya estado con nosotros durante toda la parte anterior del procedimiento. Y después vamos a pasar al debriefing. Esta se va a llevar a cabo por una herramienta a la que llamamos PEARLS, en donde primero vamos a hablar sobre cómo se preparó el escenario
el instructor tiene que llamarnos para decirnos cómo nos sentimos durante la simulación. Esa es la primera parte. Después nos va a describir lo que se llevó a cabo durante la simulación para saber qué fue lo que nosotros entendimos de la misma. Se va a llevar a cabo un análisis de esta, en donde el evaluador nos dirá qué tipo de dominio tuvimos y qué tipo de dificultades tuvimos de desempeño durante la simulación. Y después llevaremos a cabo una autoevaluación, en donde el alumno le menciona al instructor el tipo de cosas que él siente que estuvieron bien, las cosas que estuvieron mal, y el evaluador nos dirá después qué fue lo que él considera. Y al final llevamos una retroalimentación. Esta está dirigida hacia que el conocimiento crezca en el alumno y justamente poner en práctica los puntos que ya mencionamos, que fue qué es lo que se realizó bien, si se omitieron algunos detalles o si no se omitió nada. Hasta que empecemos la curva de nuevo. El siguiente tema es el entrenamiento de habilidades técnicas mediante la simulación clínica. Aquí se hablaba principalmente porque el artículo está basado en la unidad de cuidados intensivos, entonces aquí se maneja mucho la ventilación mecánica, pero también la colocación de accesos venosos y el manejo de dispositivos médicos avanzados y de soporte vital. Se hacía un hincapié en estas, ¿por qué? Porque es más fácil si yo tengo un simulador de la ventilación mecánica que me dice cuándo mi paciente va a tener una consecuencia inmediata respecto a los cambios que yo hice en el ventilador, y hace que el profesional de la salud tenga presente el hecho de que cualquier movimiento, por mínimo que él haga, va a afectar directamente al estado hemodinámico y ventilatorio del paciente. Según informes de la Joint Commission, el 68% de los eventos adversos se deben a factores humanos. Entonces, entre estos factores está la falta de comunicación y la coordinación entre los equipos, la conciencia de gravedad de algún tipo de situación, los errores en la toma de decisiones y la resolución de conflictos, y la falla en la planificación. Entonces se desarrolló un método para que nosotros podamos trabajar en equipo. Y esto con la finalidad de que nosotros podamos tener un uso de todas las fuentes de información y hacer que todos los profesionales se apoyen entre unos y otros y todo el mundo sabe el papel que tiene que hacer. Y entre estos recursos está, primero, conocer el entorno en el que se está trabajando. Por eso es que se sugiere que llevemos a cabo estas simulaciones in situ. Anticiparse y planificar. Justo para esto, que tengamos el conocimiento previo. Solicitar ayuda pronto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber cuándo ya no somos capaces de manejar una situación. Movilizar todos los recursos disponibles, el reparto de tareas, liderazgo, pero también el tener una comunicación efectiva. Utilizar toda la información disponible y evitar errores de fijación. Ayuda cognitiva. Y hay que reevaluarnos continuamente. Es por eso que muchas de las certificaciones que hacemos tienen que hacerse anualmente o cada 2 años, bianualmente. Mantener la atención y priorizar de forma dinámica la seguridad del paciente. Como conclusiones del artículo, nos dicen que la simulación clínica se perfila como un método altamente eficaz para adquirir competencias profesionales en el campo de la medicina intensiva, con un impacto directo en la seguridad del paciente. Esta, en una modalidad presencial, la recreación precisa de escenarios en un entorno laboral real, que proporciona recursos valiosos a todo el equipo de la unidad de cuidados intensivos para abordar la complejidad de los diferentes escenarios de la medicina intensiva. Y la última conclusión que tenemos acá es la capacitación de habilidades técnicas y habilidades no técnicas, así como el trabajo en equipo que permite a los intensivistas y enfermeros la toma de decisiones. Como conclusiones personales, quiero decirles primero que elegí este trabajo porque nos permite saber cómo el personal de la salud podemos entrenarnos para llevar a cabo procedimientos más complejos sin poner
en riesgo la seguridad del paciente, que es lo primero de lo que hablamos, un enfoque en su seguridad. El tener el desarrollo de competencias técnicas y no técnicas, porque como mencionábamos, podemos realizar esta simulación 1, 2, 10, 20 veces en caso de ser necesario, hasta que uno se sienta seguro y que sienta que puede realizar el procedimiento que estamos llevando a cabo. Un aprendizaje sin consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque el simulador no nos va a reclamar si le picamos 20 veces la vena y no encontramos un sitio de punción, pero un paciente sí. Un paciente siente dolor, entonces pues no es para que estemos practicando con ellos. Y por último, porque tiene evidencia científica de aceptación y efectividad. Ya mencionábamos que todos estos tienen una base científica en la que se comprueba que todos los alumnos que llevan a cabo este cierto tipo de procedimientos desarrollan habilidades, desarrollan esta capacidad de saber qué hacer después, no se quedan pasmados cuando tienen algún tipo de urgencia o de emergencia, porque se estuvieron expuestos a este tipo de situaciones. Y listo. No sé si tengan alguna duda, comentarios, preguntas. Bueno, gracias por la presentación, Isa. Creo yo que lo más rescatable, y lo enfatizaste bien al final, es que no tenemos que llegar a practicar a los pacientes. Ya por lo menos en cirugía hay una infinidad de simuladores de los procedimientos, que si bien nunca van a reemplazar la práctica real, pues sí, ya debemos de llegar con una idea muy clara y concisa de a qué vamos a entrar y cómo se realiza todo, que justamente para prevenir alguna repercusión en la seguridad del paciente. Pues ya viendo en temas de cirugía, creo que lo más conocido de simuladores que tenemos nosotros son los endotrainers, pero pues sí me gustaría que todos supiéramos que hay una infinidad de equipos, hay simulación en animales, simulación cadavérica, las de realidad aumentada, las simulaciones ahora sí que en modelos 3D. Ahora que fueron los congresos había un montón de simuladores de 3D donde ya podías hacer todo el procedimiento, simular todo el procedimiento, y pues no nada más ejercicios aislados de transferencia de objetos, tracción, contracción. Esos son ejercicios que pues sí podemos realizar nosotros aquí arriba en el aula, pero ya hay simuladores mucho más completos. Y finalmente sí quisiera como que puntualizar que la simulación hecha por nosotros es muy importante, pero también creo que una simulación dictada por algún curso o alguna institución avalada es fundamental, porque esas son las que realmente están validadas, que sí aumentan el desempeño quirúrgico de un practicante. O sea, nosotros podemos practicar 1001 veces cómo dudarte, 1001 veces cómo pasar chochitos de un lado a otro, pero las prácticas enfatizadas de los cursos que ya existen son las que también te ayudan mucho más a desarrollar tus habilidades quirúrgicas. Gracias. Felicidades, Isa. La verdad es que es un tema que creo que es fundamental para cualquier persona que está en una profesión inclusive, porque la simulación no solamente es en la práctica médica, es una situación que se desarrolla en todas las áreas profesionales. Y prueba de ello, pues, por ejemplo, los simulacros en los temblores. Eso es un ejemplo de simulación, que todos jugamos un papel y lo hacemos varias veces al año, y de pronto a veces no le damos la importancia que tiene. Punto número 2, la simulación es para todos. De pronto uno creería que quien tiene que entrenar o quien tiene que capacitarse o quien tiene que desarrollar estas habilidades es el que está estudiando, y la verdad es que todos tenemos una oportunidad de mejorar. Entonces, y en muchas áreas, digo, por supuesto que nosotros lo enfocamos a lo quirúrgico porque es lo que nosotros hacemos, pero si cada quien pensara en su área cómo puede mejorar algunos procesos, seguramente que mejoraría la seguridad y la calidad en el servicio médico.
Y punto número 3 que te quería decir es, por fortuna vivimos en Latinoamérica y no vivimos en España, como el autor del trabajo. Vivir aquí tiene 2 ventajas. Somos más ingeniosos y la carencia nos ayuda a, la carencia, digamos, económica y de materiales y de otras cosas, nos ayuda a despertar esa parte del ingenio. Y no se necesitan los simuladores de millones de pesos que tienen las universidades. Se puede hacer con cositas súper sencillas, se pueden estructurar simuladores de procedimientos muy complejos. Prueba de ello el paper que me hiciste favor de buscar la vez pasada de CEPRE y de estas cosas, donde se ve que estudiantes pueden hacer perfecto un procedimiento simulando un par de horas al día después de cierto, ¿no?, capacitación. Entonces, eso también es súper relevante. Y quería hacerte una pregunta. Tú, después de que leíste este paper y demás, ¿cómo vislumbras o cómo podrías aplicar este tipo de estrategias en nuestro hospital? ¿O dónde crees que podríamos tener una oportunidad? Pues como mencionábamos, creo que todas las áreas tienen oportunidad de, por ejemplo, en nuestros compañeros de anestesio, que de repente tienen muchos modelos sobre intubación, creo que podrían darse. Ellos nos dieron, de hecho, un curso a inicio de año sobre cómo practicar la intubación, entonces creo que si estos tal vez fuesen un poco más, pues tampoco es como que los podamos hacer muy seguido, ¿no?, pero que se lleven a cabo con todos, pues ya todos sabríamos y tendríamos un conocimiento básico. En cirugía nosotros llevamos a cabo simulaciones semanales, en los que algún adscrito nos ayuda justamente con esto para mejorar con las habilidades quirúrgicas, y tenemos algunos simuladores que son los endotrainers. También mencionábamos justo en la unidad de terapia intensiva, pues con la colocación de catéter venoso central, creo que también podría hacerse pues algo más fijo, o sea, no que nada más quedara en el aire, sino que se intentara llevar a cabo algún tipo de simulación con ellos. O sea, son los que se me ocurren en el momento. Ah, sí, claro. Sí. Sí, urgencias. Todas las anteriores. Bueno, también yo quería hacer un comentario que mencionaste en tu plática. Creo que la parte del debriefing es algo que muchas veces, pues a veces y quizá no estamos en un entorno tan, digamos, formal como, no sé, cuando hacemos el BLS, el ACLS, donde específicamente sí se tiene ese tiempo. Creo que muchas veces esa es la parte justo específica donde el estudiante puede hacer esa conexión de, ok, sí fue aquí donde me falló, o estas son las áreas donde puedo mejorar. Entonces, incluso nosotros mismos con los internos, ¿no?, que hacemos cualquier procedimiento, incluso el mismo hecho de interrogar al paciente, es muy importante que todos nosotros, que siempre estamos enseñando, estamos como, ok, pudiste haber hecho esto de esta otra forma, pudiste haber quizá haber tocado de esta forma. Entonces, pues creo que hacer el punto específico de que el debriefing es muy, muy importante, nada más. Gracias. Creo que es muy importante todo lo que hablaron de la simulación, es algo fundamental y está muy en boga ahorita, pero tenemos el riesgo de cruzar la línea y, como en cirugía diríamos, seríamos operadores, ¿no? Porque si repetimos un acto, lo vamos a saber hacer perfectamente, pero el problema es que no vamos a saber por qué vamos a hacer ese procedimiento. Entonces no hay que abusar y no debemos de dejarnos llevar de todo esto. La simulación es muy buena, el entorno es maravilloso, pero tenemos que tener un conocimiento científico, un conocimiento real de por qué o en qué situación podemos hacer qué cosa. En cirugía es muy fácil evidenciarlo porque tenemos perfectos operadores, pero pocos cirujanos. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo a alguien que no tenga una preparación ni siquiera en medicina a operar conmigo diario con el doctor Vidrio, a que le haga todas las apendicectomías, a mí a todas las apendicectomías nos ayude,
va a llegar un momento dado en que él va a poder hacer una apendicectomía, pero si se le complica o hay algo diferente a lo que él ha visto, no va a saber resolverlo, y esa es la diferencia. Entonces, está muy bien toda la simulación, es muy bueno para la seguridad, pero creo que es más importante el conocimiento previo que tenemos que tener. Gracias. Concuerdo mucho con lo que dice el doctor Ortiz. Lo mismo pasa también, yo creo que en todas las áreas, en las especialidades. Lo mismo nosotros decimos y tenemos mucho en cuenta en anestesio, los típicos técnicos de la anestesia, ¿no? A veces entre broma y broma nos los han dicho cuando vamos a entrar a quirófano, de que no eres un mono picando una espalda, porque cualquiera sabe picar espaldas, pero ¿por qué lo estás haciendo y cómo estás actuando? ¿Qué consecuencias vas a tener al respecto de esto, ¿no? Entonces, creo que es muy valioso la simulación, sin embargo, tener un conocimiento científico basado en evidencias, evidentemente, hace responder y es lo que hace la diferencia, ¿no? Definitivamente concuerdo mucho con lo que dice el doctor Ortiz. Muchas gracias por tu... ¿Listo? Muchas gracias por la presentación. Yo también concuerdo con la opinión del doctor Ortiz. Al menos en radiología e imagen, nuestros adscritos primero se interesan mucho en que aprendamos lo teórico y todo lo que implica realizar algún estudio y después formalizar algún tipo de taller. Estos talleres comúnmente lo hacemos entre nosotros, entre el personal, entre los mismos técnicos o compañeros, y pues sí favorece a que tengamos habilidades y destrezas muchísimo más arriba que en otros sitios donde incluso en los primeros días se les deja practicar con pacientes y pues los resultados sí son un poco catastróficos y a veces hasta vergonzosos. Entonces sí considero que es muy importante fomentar este tipo de talleres previo a una guía o una asesoría con médicos adscritos o personal capacitado en los temas. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias, Isa, por tu clase. Nosotros tenemos un profesor que cuando llegamos nos preguntó ¿dónde es que se forma un cirujano? Y entonces la respuesta correcta es que se forma entrenando, porque no podemos como llegar a querer practicar en el paciente. Y sí es muy importante estar entrenando, estar practicando con simulación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto de ninguna forma reemplaza con la experiencia clínica o con la experiencia hospitalaria que tenemos que tener. O sea, sí tenemos que practicar, pero no hay forma. Tenemos que estar nosotros en quirófano, tenemos que estar aquí en el hospital, etcétera, etcétera. Justo porque a lo mejor en nuestro simulador, a lo mejor en el endotrainer siempre vamos a ver justo lo mismo. Pero pues cada paciente que vemos es diferente. Vemos que la disección de, no sé, del triángulo de Calot puede ser difícil. La disección para hacer una funduplicatura puede ser diferente. Entonces, al final de cuentas, siento que nada va a reemplazar la experiencia quirúrgica que nosotros podamos tener. Y pues también tenemos que tomar en cuenta que van a haber diferentes simuladores o más bien acceso a simuladores, porque por ejemplo yo ahorita he estado viendo y para algunos mini congresos que hacen algunas sociedades donde sí te enseñan los últimos simuladores y SuperPros y todo eso, están carísimos, están como de que 5,000 pesos, ¿no? Entonces, pero bien, como dice el doctor, hay algunos. Entonces sí hay como otras opciones para poder entrenar y sí, mi punto era sí tenemos que entrenar, pero la experiencia quirúrgica no se puede reemplazar fácilmente. Hola Isa, a mí me gustó tu presentación. Creo que independientemente de todo lo que se ha hablado, corremos sí el riesgo de ser operadores, pero siempre creo que
o bueno, en el caso de nosotros que cuando yo fui R1 tuvimos el curso con Medtronic, la cuestión es que te dan primero una base teórica, ¿no? Para saber tú qué es lo que tienes que hacer. Vienen varios expertos y yo creo que esa ha sido de las mejores experiencias que he tenido, que después de eso vamos con, son puerquitos a practicar, ¿no? Pero ya debes de tener como siempre una base teórica de qué es lo que puede pasar, cómo es la técnica quirúrgica, a qué le puedes dar. Yo siempre les he dicho a ustedes, los puedo meter a cirugía, no pasa nada, ¿no? Pero deben de saber qué hay detrás, a qué le pueden pegar, qué puede sangrar, ¿no? Creo que las simulaciones te ayudan a lo mejor a tener una mejor destreza en cuestión a lo mejor de sentir, del tacto, de cómo debes agarrar las pinzas, y de ciertas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, pues un simulador, y en esa cuestión es un puerquito, pues a lo mejor no te va a sangrar en ese momento, ¿no? Pero sí, muchas felicidades. ¿Alguien más? Mira, yo creo que el riesgo de ser operador comienza en el momento en el que te aceptaron en la residencia. Desde ese momento, si tú haces malas cosas, el tiempo va a pasar, van a cumplir 4 años y van a terminar un curso de especialidad sabiendo, ¿no? Poco, más o menos, o muchísimo. Y la parte de simulación ya es inherente a cualquier especialidad. O sea, ya debe de estar, de alguna manera, pero tiene que estar integrado. Por supuesto que en algunas especialidades más, los quirúrgicos creo que podemos sacarle más provecho, ¿no? En algunas cosas, en la técnica y demás, pero sin lugar a dudas es algo que va de la mano, ¿no? O sea, por supuesto que la enseñanza, el aprendizaje es fundamental, la práctica en quirófano es invaluable, porque finalmente ahí es donde van a tener experiencias de vida real, pero incluso éticamente, actualmente se plantea la necesidad de pasar por estas experiencias previo a exponer a un alumno a una experiencia real, ¿no? Porque también está involucrado esa parte. Si está el recurso, si puedes hacer que el alumno entre, pues a lo mejor con un poquito más de dominio de destrezas, de técnica, y que eso también saque mucho más provecho del procedimiento quirúrgico, porque seguro que a ustedes les ha pasado que cuando no tienen dominio de los instrumentos y de la técnica y de muchas otras cosas, por mucho que su profesor les dé la oportunidad, las capacidades no dan para poder aprovechar ese momento. Entonces ahí es donde esto se vuelve invaluable, porque llegas con muchos más elementos de poder entonces sí aprovechar la enseñanza dentro de una sala de quirófano. Y es extraordinario, o sea, cuando empiezas a simular, la verdad es que te da mucho más confianza y te da pues las bases, ¿no? Sin lugar a dudas yo estoy de acuerdo con ustedes, nunca va a ser igual. Nunca digas nunca, porque creo que va a llegar ese momento en el que podamos desarrollar simuladores que se confundan con la realidad. Y si no han probado un visor de realidad virtual, inténtenlo, ¿no? Porque eso, sin lugar a dudas, va para allá. Y eventualmente vamos a alcanzar eso, no tengo dudas, ¿no? De hacer simuladores muy cercanos a la práctica real. Pero bueno, pues vamos les digo, con lo que tenemos, y no necesitamos mucho, o sea, se pueden hacer muchos avances en la parte de la enseñanza de las diversas especialidades. Para todos nos sirve. Gracias. Muchas gracias, doctora. Si no hubiera ningún otro comentario, agradecemos mucho sus comentarios generales, todos son valiosos, todos tienen espacio y lugar para aplicarse. Recuerden que esto es como hacer ejercicios, todos los días hay que hacer un poco de simulación,
todos los días hay que pensar y trabajar en análisis crítico y eso sale de acá. También aquí se puede simular y se puede trabajar para que podamos tener mejores decisiones. No es únicamente lo que manualmente se puede realizar, son muchas cosas, pero todavía más se pueden realizar si tenemos la mente crítica, estamos leyendo y estamos trabajando. Es un ejercicio que nos permitirá siempre estar actualizados y poder enfrentar el futuro de lo que nos seguirá deparando la técnica. Mientras más dependamos de la técnica, más inseguros vamos a ser y más posibilidades podemos cometer errores porque dependemos de la técnica. Entonces creo que tenemos que estar preparados para esto que día a día avanza. Esto es muy importante, entonces creo que este trabajo, este artículo sirvió para refrescarnos un poco de lo que se está haciendo, lo que está pasando, y quizás el enfoque del artículo que se sale de la cirugía y que lo pone en la terapia intensiva, donde se toman decisiones rápidas, donde aparentemente no hay muchas cosas técnicas, pero vimos que sí lo hay, sí, la intubación, el uso de los volumétricos, el uso inclusive de la preparación de las soluciones y pasarlas rápidamente, requieren de mucha celeridad y acciones. Hace unos días platicaba de una de las residentes de cirugía, cuánto tiempo tardaba en despegarse de anestesia un paciente para pasar a terapia intensiva, y ya íbamos ya 40 minutos y no podíamos estar al paciente, aún ya cuando estábamos fuera del procedimiento. Y ella me decía, pues a veces tardamos más de 1 hora. Entonces ese día tardamos 40 minutos y rompimos récord. Entonces todo eso con simulación se puede evitar, se puede agilizar. Por eso son las simulaciones de código Matter. Las simulaciones comentaban hace unos minutos sobre simulacros, y hay muchas cosas más que se están haciendo cotidianamente que son esto precisamente, favorecer la experiencia, tener la experiencia clínica, la experiencia humana, para poder realizar las cosas bien y mejor. Pues muchas gracias por su asistencia, les agradecemos su presencia y una vez más por sus comentarios. Una buena tarde.